Todos somos fanáticos de cualquier tipo de deporte. Sin importar cuál sea, el deporte es la actividad física que involucra una serie de reglas o normas a desempeñar dentro de un espacio o área determinada. Viéndolo desde el punto de vista de todo fanático, es algo que nos apasiona ya que nos ayuda a relajarnos y porque apasionarnos por nuestro deportista favorito. Es una forma saludable de quitar el estrés y una forma de entretenimiento. Por otra parte, algo que ha despertado la curiosidad de los fanáticos, es todo lo relacionado al deporte en general. En este vídeo vamos a retomar los aspectos más extraños, oscuros, y escandalosos del deporte en general que tal vez no conocías. Así que hoy vamos a ver las 6 primeras historias y escándalos del deporte. Parte 1. Los basquetbolistas que fingieron ser discapacitados. Este escándalo provocó una enorme polémica cuando España y la Federación de Baloncesto quedaron ante el mundo del deporte en el año 2000. La Selección Nacional de Baloncesto protagonizó un hecho realmente controvertido y casi insólito. Una medalla de oro que fue noticia en todo el mundo, no por la hazaña conseguida, sino por un fraude que consolidó una de las mayores vergüenzas jamás vividas. El hecho ocurrió en los Juegos Paralímpicos de Sídney del año 2000. España consiguió la victoria en la modalidad de baloncesto para discapacitados intelectuales. La Federación Española de Baloncesto presentó un equipo realmente brillante, un auténtico equipo de ensueño, que se llevó la victoria sin recibir oposición levantando algunas sospechas. Se seleccionaron a 12 jugadores de los cuales solo 2 tenían alguna discapacidad. Este fraude fue conocido tan solo unos días después de que la selección española consiguiera la medalla de oro. A raíz de este suceso, se inició una investigación en la que se descubrió que la mayor parte del equipo nacional no sufría ningún tipo de discapacidad. Un fraude que no solo atentaba contra principios deportivos, sino también éticos y morales, ya que se trataba de una batalla baloncestística entre personas sin discapacidad contra personas que sí sufrían algún tipo de particularidad. El Comité Paralímpico Español retiró las medallas a los jugadores que participaron en la competición e inició un estudio del caso que terminó en un proceso penal cuya resolución se conoció en el año 2013, hace ahora justo una década. Todo se descubrió, fue destapado por uno de los jugadores de la misma selección española. Se trató de Carlos Ribagorda, quien además de ser aficionado al baloncesto era periodista. Formó parte de la plantilla a pesar de que evidentemente no sufría ninguna discapacidad. Sin embargo, según su versión de los hechos, lo hizo precisamente para hacer un reportaje periodístico y demostrar que en este tipo de acontecimientos se venían produciendo escándalos y fraudes de este tipo. Ha pasado más de una década y aún se recuerda este vergonzoso hecho que manchó al básquetbol español. Los cachirules del fútbol mexicano. Si nos pusiéramos a pensar en cuál ha sido el momento más vergonzoso y humillante en donde se vio evidenciada la corrupción en el fútbol mexicano, sin duda es la historia de los cachirules. Este fue un escándalo del fútbol mexicano ocurrido en 1988, cuando se descubrió que la selección de fútbol sub-20 de México alineó deliberadamente a por lo menos 4 jugadores que sobrepasaban la edad reglamentaria mientras competían en las eliminatorias para clasificar a la Copa Mundial de Fútbol Juvenil de 1989. Entre diciembre de 1987 y febrero de 1988 la selección mayor de México jugó exitosamente con Guyana y Guatemala 3 partidos en el torneo eliminatorio preolímpico de CONCACAF para decidir los representantes de la zona a los Juegos Olímpicos de 1988. México se clasificó ganando todos los partidos. La FIFA había lanzado una seria advertencia sobre a todas las federaciones de no engañar al máximo ente rector del fútbol mundial con respecto a las edades de los jugadores a participar en selecciones juveniles. Al parecer este comunicado llegó a todos los países menos a México. Cabe destacar que eso solía ser una práctica bastante común sobre todo en las selecciones africanas. El periodista Antonio Moreno comenzó la investigación ya que en un anuario publicado en abril de 1988 por la propia Federación Mexicana encontró una discrepancia entre las edades publicadas en dicho documento y las presentadas ante la CONCACAF para enviar a los futbolistas a las eliminatorias en Guatemala. Moreno publicó además en Ovaciones el 20 de abril de 1988 el día que la selección mexicana derrotó a Cuba en la ronda final.
Un artículo resaltando el peligro de tratar de ganar ventajas sobre los rivales al incluir jugadores mayores a la edad permitida. La respuesta de Rafael del Castillo Ruiz, en ese momento presidente de la Federación Mexicana de Fútbol FMF, fue minimizar el asunto e insultar verbalmente al periodista. Sin embargo, Moreno tuvo el respaldo del tan conocido periodista José Ramón Fernández. La investigación continuó hasta que se lograron tener las actas de nacimiento de los jugadores. José Luis Mata, Aurelio Coreano Rivera, Gerardo Jiménez y José de la Fuente, quienes sobrepasaban el límite de edad permitido. Como era de esperarse, quedó fuera del Mundial Juvenil. La CONCACAF tomó esa determinación a nivel regional y con un castigo aplicable únicamente a un torneo en específico. Rafael del Castillo, presidente de la federación, viajó a Zúrich, sede de la FIFA, valiéndose de su buena relación con el presidente para entrevistarse con la plana mayor de la FIFA. Como suele decir el dicho popular, el remedio salió más caro que la enfermedad. Es decir, siendo vetados de toda competencia avalada por la FIFA en todas sus categorías, impidiendo que la selección mayor no participara en las eliminatorias para el Mundial de Italia 90. Del Castillo y otros directivos fueron suspendidos de por vida, y los 4 jugadores también afectó sus carreras después de ese vergonzoso incidente. La trampa de Roberto Rojas ante Brasil. El 3 de septiembre de 1989 quedó grabado para la historia del fútbol mundial por una simulación increíble que quedó catalogada como la mentira más evidente del deporte rey a nivel global. ¿Qué sucedió? Todo comenzó con el ex arquero chileno Roberto Rojas, quien fue condenado social y deportivamente en un partido contra Brasil como visitante por las eliminatorias rumbo al Mundial de Italia 1990. Chile y Brasil competían por el único cupo disponible de dicha zona sudamericana a la Copa del Mundo en cuestión. Con el grupo casi definido, la ida finalizó 1-1 el 13 de agosto de 1989 en Santiago de Chile, con goles de Hugo Armando González en contra a los 56 minutos. Sobre el final, la selección chilena estaba obligada de ganar en el Maracaná, porque ese momento, tricampeón del mundo, contaba con mejor diferencia de goles. Roberto Rojas salvando su arco en 3 ocasiones claras en el primer tiempo. Ya en la segunda parte, Careca adelantó al local en el marcador, a los 50 minutos, y casi que sentenció la eliminatoria a favor de su país. Sin embargo, lo peor todavía no había ocurrido. Cuando el reloj del árbitro argentino Juan Carlos Loustau marcaba el minuto 65, Rojas fue apuntado por las cámaras de televisión porque estaba tirado en el piso con sus manos tapándose la cara junto a una bengala que la modelo brasilera Rosemary Melo quien había sido la persona señalada de lanzar la bengala. El supuesto impacto de una bengala había sido el motivo de la lesión de Rojas, quien se retiró del campo ensangrentado, casi inconsciente, asistido por sus propios compañeros, quienes se negaron a seguir con el encuentro por miedo a su seguridad. En una verdadera situación sería totalmente comprensible, sin embargo todo se trató de una farsa. Es que las heridas del protagonista se las había provocado el propio arquero con un pequeño bisturí que tenía escondido en uno de sus guantes. Como los chilenos decidieron retirarse de la cancha indignados por la situación, el árbitro argentino Juan Carlos Loustau dio por terminado el duelo y ello motivó a la dirigencia a exigir los puntos para adquirir el boleto rumbo a la cita mundialista. Sin dudas, fue una apuesta que le salió mal a Chile. Sus reclamos fueron analizados por la FIFA. A través de las cámaras de televisión y las fotografías de la prensa, la casa madre del fútbol concluyó que la bengala no había caído sobre la integridad del arquero Rojas, ya que su teatro se desechó cuando, al ser revisado por los médicos, no tenía ningún rastro de pólvora en su herida. Finalmente, estando contra la pared, Rojas confesó que él mismo se había hecho el corte para obtener la victoria mediante el escritorio, ya que también se descubrió que varios jugadores estaban confabulados con Rojas para realizar este acto cuestionable. Naturalmente, el castigo fue severo por la actitud tramposa. Además de concluir el partido con victoria para Brasil por 2-0, Chile recibió una multa de 100.000 francos suizos y la prohibición a la selección chilena de jugar la eliminatoria siguiente correspondiente al certamen de Estados Unidos 1994, y Rojas siendo suspendido de por vida.
Aunque 12 años más tarde la FIFA levantó los cargos cuando el jugador ya estaba retirado, mientras que el director técnico y el médico del plantel, Daniel Rodríguez, recibieron una pena de 5 años de inactividad en disciplinas profesionales relacionadas al fútbol. Malicia en el Palace. La malicia en el Palacio es conocida como una de las noches más desastrosas de la historia de la NBA. El 19 de noviembre de 2004, un viernes por la noche, se disputó un partido de baloncesto nacional entre Indiana Pacers y los Pistons de Detroit en el Palace de Auburn Hills de Michigan. Liderando el partido, los Indiana Pacers anotaron 92, mientras que los Pistons 82, por una falta cometida por Ron Artest, de los Pacers. Ben Wallace, que intentó anotar pero recibió la barrera de Artest, comenzó a discutir y terminó peleando dentro de la cancha de baloncesto. Quedaban 45,9 segundos de partido, pero estos dos equipos empezaron a arrancarse las camisetas mutuamente con insultos. La trifulca acabó por extenderse entre los aficionados presentes en el estadio, que también tomaron parte para favorecer a su equipo favorito. Fue una gran amenaza ya que los jugadores rompieron todas las normas deportivas, y Pacers y Pistons se enfrentaron con su actitud de rivalidad. Rompiendo todo el protocolo de los partidos de baloncesto, los jugadores resultaron heridos por el ataque masivo de los aficionados. Artest regresó a los vestuarios escoltado por un asistente de su equipo y por Reggie Miller, mientras que Jackson hizo lo propio haciendo gestos al público alrededor. O'Neal tuvo más problemas con algunos espectadores que le tiraron palomitas de maíz y vasos con bebidas. El base de Indiana Jamal Tinsley salió de los vestuarios para intentar ayudar a su compañero. La respuesta de la liga no se hizo esperar y el 20 de noviembre de 2004 suspendió a Ron Artest, Steven Jackson, Jermaine O'Neal y Ben Wallace indefinidamente. Al día siguiente se hicieron públicas las sanciones, un total de 146 partidos, 137 para jugadores de Indiana y 9 para jugadores de Detroit y $11 millones en suspensiones de sueldo. Por parte de los aficionados, a 5 seguidores de los Detroit Pistons se les prohibió la entrada a partidos de su equipo en casa de por vida. La maldición de Aaron Ramsey. Una de las historias, incluso siendo una leyenda de culto, es la del futbolista Aaron Ramsey. La leyenda comenzó hace más de una década, concretamente el 16 de octubre de 2009. Tan solo 2 días después de que Ramsey hiciera su primer gol con la selección de su país ante Liechtenstein, se dio a conocer el fallecimiento del periodista Andrés Montes. Desde entonces, aquel entonces jugador de la Juventus de Italia solo ha ampliado su particular listado. Y es muy conocido que cuando Ramsey anota un gol, una celebridad fallecía a pocas horas de haber anotado un gol. Esto ha sido blanco de burlas hasta memes, aunque siendo sinceros no es que Ramsey tenga el poder de decidir mediante sus goles sobre quién vive y quién fallece. Pero debemos admitir que las coincidencias sí son para sorprenderse. Las últimas celebridades que fallecieron después de las anotaciones de Ramsey fueron Kate Flint y Lou Terry, falleciendo el 4 de marzo del 2019. Un dato por demás curioso. ¿No lo crees? La maldición de Bela Gutmann. Esta historia es muy conocida como un mito, aunque también es una historia de culto la cual se sigue hablando hasta la actualidad. Todo comenzó cuando el equipo Benfica de Portugal y su entrenador en aquel entonces, Bela Gutmann, había tenido una racha histórica al ganar la Liga de Campeones ante el Real Madrid y ante el Barcelona de forma consecutiva en los años 1961 y 1962. Sin embargo, y siendo algo para sorprenderse, fue despedido por el club luego de pedir un aumento de sueldo. El día que se despidió lo hizo lanzando una sentencia la cual es la siguiente: en 100 años desde hoy el Benfica sin mí no ganará una Copa Europea. Y es de sorprenderse que hasta la fecha el equipo portugués ha disputado un total de 8 finales europeas, 5 de Liga de Campeones en los años 1963, 1965, 1968, 1988 y 1990.
y 3 finales de Europa League 1983, 2013 y 2014, y como es de esperar se las perdieron todas. La última final perdida fue por tanda de penaltis contra el equipo de fútbol Sevilla de España, en el Juventus Stadium de Turín. De ser cierta dicha maldición, el Benfica terminaría con dicha maldición en el año 2062. En fin, una historia que con el paso de los años ha tomado fuerza entre sus aficionados. Una historia muy interesante que a la vez llama la atención por su trasfondo y los efectos que ha tenido con el pasar de los años. Si te gustó este vídeo, te agradecería con un like, no olvides activar la campanita para que te notifique cuando suba el siguiente vídeo si quieres que suba la segunda parte. Un saludo. Y hasta la próxima.